para hoy es pecados de palabra y de obra. Permítanme orar y enlazamos el tema como venimos. Padre bendito de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana. Gracias por tu presencia en este lugar, bendito Dios. Gracias por estar aquí. Gracias por manifestar tu poder tan grande en nuestras vidas, Dios. Gracias porque hoy descansamos en ti realmente, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, Dios. Creemos en ti. Pongo este tiempo de palabra en tus manos, pidiéndote que nos guíes a toda verdad, bendito Dios, y que nos ayudes a crecer en tu carácter en nuestra vida, a esa estatura del varón perfecto. Dios, ese es el primer crecimiento que necesitamos. Las multitudes que seguían a Jesús, ninguno creyó en ti. De hecho, los 12 discípulos, vimos a Juan solamente a tus pies. Pedro, maldiciendo y escondiéndose. Los otros no estaban. Y esto me muestra que las multitudes no es señal de tu bendición. La señal de tu bendición son frutos de arrepentimiento que confiesan que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Y como todo buen árbol es conocido por el buen fruto. Así que ayúdanos, Padre, a crecer en esa estatura, en ese carácter tuyo en nuestras vidas, porque ese es el crecimiento que necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Entonces, pecados de palabra y de obra. ¿Por qué está predicando esto? Tal vez alguien necesita conectarse con el hilo conductual de lo que venimos. En el año 594 sacaron una herejía y hablaron de la división de los pecados. División de los pecados, esto es una herejía, ya hablamos que es una herejía. Herejía es una afirmación o posición contraria a los principios establecidos por la palabra de Dios. Es una idea humana o religiosa que rechaza la verdad divina. Una falsa doctrina o herejía no se encuentra ni en la Biblia, ni en lo que Jesús enseñó en su ministerio terrenal, ni en las escrituras del judaísmo. No se encuentran. Esto es palabra de hombre. Esto es palabra de hombres. Y esto lo sacó un papa. Es palabra de hombre. Entonces alguien me podría decir, bueno, pero Pablo es un hombre. Y entonces, ¿por qué? Porque la Biblia sí me enseña que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para que todo lo que se escribió allí nos enseñara, redarguyera, corrigiera e instruyera en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero no me muestra aquí que el Papa tiene la autoridad de poder decir algo. Algo bueno que dijo la semana pasada el Papa, bueno, por fin se lo aplaudo, es que María no es corredentora. El Papa que dijo que Jesús no es Dios, que dijo que Jesús es un fracasado, que ha dicho una cantidad de sandeces que la misma Iglesia Católica está en contra de él, dijo, María no es corredentora. Es que para nosotros es nuestra madre y la amamos, y es como cuando tú a mamá le das calificativos y nombres bonitos. Entonces la Iglesia le ha puesto nombres bonitos, pero tenemos claro que no es corredentora. ¡Wow! De aplaudirle. Pero la Iglesia dice, no. Dijo el Papa Víctor, a ver, si una mujer tiene un hijo, ¿la mamá creó al hijo? Sí. Si de María nació Jesús, ¿María hizo a Jesús? Sí. Empezando, mi mamá no me hizo a mí. Mi mamá prestó un vientre para yo poder venir a este mundo. El único que tiene el poder de dar vida es Dios. Pero entre ellos mismos se... Entonces, estoy hablando que la división de pecado no existe. ¿Y por qué no existe? Porque es una mentira del diablo. Bueno, mentira del diablo, ¿cierto? No necesito decir que es del diablo. Es una mentira que ha traído a muchos fieles de la tradición y que los han hecho pensar que todos son buenos y que algún día van a ir para el cielo. Y la división de pecados entre veniales y pecados mortales, lo único que ha hecho es hacer creer que hay cosas que yo hago y no importan. Eso no pasa nada porque pues
se ha creído que la iglesia tradicional puede perdonar a través de la confesión de los pecados, estos pecados veniales, livianos, suaves, pequeñitos. Pero por eso olvida repetir acerca de los 10 mandamientos y de la ley y todo eso, que una sola violación a la ley infringe todas las 613. Y el Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no existe tal cosa como un pecado venial y que un hombre pueda perdonar. Entonces, ¿por qué dice en Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros? Para ofensas. No dice pídanse perdón el uno al otro para que puedan ser perdonados. No, es las ofensas que nosotros nos hacemos, lo que nos agredimos, lo que nos decimos mal con nuestra boca. También tenemos la valentía para decirme: perdóneme porque me equivoqué, esto no era así, discúlpeme, lo que hay en mi corazón no es eso. Tal vez en un momento de ira dije esto, pero perdónenme. No, por un momento de ira voy a decir algo que realmente no siento. Entonces se pone uno a cuenta, se confiesa sus ofensas y está uno. Pero aunque yo confiese mi ofensa con alguno de ustedes, yo también tengo que pedirle perdón a Dios, porque Él pueda que me perdone, con el ejemplo que hice con Brian. Pero hay gente tan orgullosa que le pide perdón a Dios y no le pide perdón al hermano. Yo ya le pedí perdón a Dios y: Padre, perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a quienes nos. Entonces es doble. Yo le pido perdón a Dios. Recuerde que todo pecado es contra Dios. Yo puedo pecar contra Dios y no contra el hombre, pero todo pecado que es contra el hombre es pecado contra Dios. Entonces yo tengo que pedirle perdón a la persona que ofendo y pedirle perdón a Dios para estar a cuentas. Y Dios, en su infinita misericordia, cuando Él me perdona de algún pecado, me justifica, y Él no me paga más, no dice: bueno, lo hizo, pero sin embargo un añito voy a hacerle para que sufra y vea lo que... No. Pero Dios no quita las consecuencias de mi pecado y de mi error antes de haber conocido a Dios. ¿Entendemos eso? ¿Por qué a mí me va mal? Porque es que, muy bien dicho, consecuencias de nuestras propias malas decisiones, consecuencias de nuestros mismos malos caminos, consecuencias de no hacer las cosas correctamente, y después decimos: ¿por qué? Entonces, división de pecado como tal no existe. Sus 7 pecados capitales, esto lo hizo el Papa Gregorio Magno. Él fue uno de los papas que más herejías trajo a la tradición y a la religión. Y después crearon los 7 pecados capitales, sacado fuera del contexto. Y hablamos acerca de que no hay división de pecados en los cuales unos perdona a Dios y estos no son tan graves y estos los puede perdonar la iglesia, porque no existe. No tenemos autoridad para perdonarle el pecado a nadie, ni un cura, ni un pastor, ni nadie. Y entonces, ¿para qué van donde el pastor? Eso se llama consejería. Pero en una consejería le dice: pastor, perdónenme porque yo le fui fiel a mi esposa. Bueno, hijo, queda perdonado, 20 Padre Nuestro, 50 Ave Marías y usted sigue siendo parte de la Santa Iglesia. ¿Y dónde está Cristo? Fue el único que murió en la cruz. Alguien me mandó un TikTok bonito de la iglesia en mi WhatsApp, y una persona que fue a una cirugía donde un médico, ya se pusieron a hablar y dijo: no, es que yo soy cristiana. Y dijo el médico: yo le quiero preguntar algo a usted, ¿por qué ustedes los cristianos odian a la Virgen María? Ellos dicen eso, ¿no? Que los odiamos, porque quieren crear controversia. Y ella dijo: no, nosotros no la odiamos, solamente que para nosotros no es mediadora, no intercede ante el Padre, solamente hay uno y es Jesús. Yo ya enseñé que para que alguien interceda ante el Padre tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Jesús fue y es completamente Dios y completamente hombre. La Virgen María fue completamente mujer, no Dios. Y Él también habló: mi Salvador, mi Señor. Ella también necesitó salvación. Ella le explicó, le dijo: no, yo no tengo nada contra ella. Entonces ella, en la sabiduría que Dios le da, Él le dice: a ver, doctor, pongamos un ejemplo. Usted me va a operar de una cirugía de corazón abierto, ¿cierto? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo vengo a la consulta y no está usted sino su mamá? ¿Me puede operar? Y el médico dijo: no, porque ella no fue la que estudió y se preparó para hacer esa cirugía. Y ella le dijo: igualmente, la Virgen María no fue la que estudió y se preparó para perdonar nuestros pecados. Fue Jesús. Hay unos ejemplos tan sencillos, pero la gente sigue peleando y sigue
Entonces no hay división de pecados. Lo que sí existe es diferentes áreas de nuestras vidas en las que pecamos, y eso sí la Biblia nos muestra. Pensamientos, pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, ¿cierto? Eso inclusive el credo católico lo reza, ¿no? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo. Todo el credo es apostólico y es cierto, pero ellos aumentaron. Creo en la Santa Iglesia Católica, en la unción de los enfermos, en los santos, en no sé qué. Eso no es bíblico. Lo aumentaron, porque el credo sí existe. Creo en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra. ¿Ustedes no saben eso? A ver, tienen que saberse. Creador del cielo y de la tierra. Entonces hay formas en las que pecamos distinto, y esto es bueno saberlo, porque voy a concluir cuando hablemos de omisión. Entonces, si nosotros realmente pecamos todos los días, ¿por qué creemos ser salvos? Y eso es bueno dejarlo claro, porque nosotros pecamos. De hecho, nosotros necesitamos todos los días estar en confesión con Dios, ¿cierto? Entrar al trono de la gracia a través de Jesús y ponernos a cuentas con nuestras deudas con Él. Porque así no pecáramos, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y todos los días ofendemos a Dios, todos los días. Entonces, ¿pero por qué si yo soy salvo? Con eso voy a concluir este tema de la división de los pecados, que no existe. Y alguien me decía que tenía cierta conducta equivocada. Me decía, pero al igual yo tengo esto y hay gente que dice mentiras, eso es igual pecado, ¿cierto? Le dije, sí, claro. Y me dijo, por eso yo puedo seguir así porque él sigue mintiendo y al igual vamos los dos para el cielo. Le dije, no, porque cualquier tipo de pecado me lleva al infierno, cualquiera, la mentira, la homosexualidad, el robo, el hurto, cualquiera me lleva. Es casi sea pequeñito, que ya nos dimos cuenta que no hay pequeñito, no hay venianes. Pero después de que yo nazco de nuevo, si yo tengo un área, digamos, de homosexualidad y continúo con ella, no he nacido de nuevo. Y no puedo decir, pero es que yo soy esto y tú eres esto, entonces me da igual. Porque aunque cualquier pecado me separa de Dios, si yo nací de nuevo, mi conducta cambia. Y recuerden la cáscara de plátano y recuerden la piscina. Vamos a fallar, sí vamos a fallar. Vamos a equivocarnos, sí nos vamos a equivocar. Pero eso es algo diferente a yo deleitarme en el pecado y creer que nací de nuevo y sigo mi vida como quiero. Eso lo único que muestra es que no he sido sellado. La Biblia lo habla. La Biblia lo habla acerca del buen árbol. El buen árbol da buenos frutos y el mal árbol, malos frutos. ¿No puede el árbol bueno dar malos frutos? ¿Puede? No, la Biblia dice que no. ¿Y tampoco el mal árbol puede? Sencillo. Entonces, si mi vida no está dando frutos, ¿será que soy salvo? Por eso es que hay una pelea entre el calvinismo y el arminianismo, entre los bautistas, metodistas y entre los pentecostales. Unos, es que si usted aceptó a Cristo, es un salvo, siempre es salvo. Calvino. Pero el otro dice, no, usted no, porque la Biblia dice que también algunos pierden la salvación, que tienen que cuidar la salvación tan grande, entonces usted puede ni la una ni la otra. Porque hay muchos que pueden durar 20 años en la iglesia y nunca fueron salvos. Judas, 3 años caminando con el tremendo maestro, se congregó. ¿Cuántos ayunos pudieron haber hecho los discípulos? Porque Jesús decía, ¿cierto? Y venga, los invito a orar y venga y les enseño. ¿Cuántas veces vieron a Jesús orando? Muchas prédicas. Vieron cómo Jesús servía, porque Jesús no solo fue de dientes para afuera. Jesús mostró con sus actos que lo que él predicaba era cierto. Entonces lo vieron los 12 apóstoles. ¿Por qué Judas no fue salvo? Si se supone que uno con ir a la iglesia es salvo, eso es mentiras. Eso es lo que dice de Gilson, en el lugar de su presencia, en el manantial de vida. Creen que por ir a la iglesia son salvos, y esto no es cierto. Esto es falso. El que nace de nuevo lo sabe acá. Romanos capítulo 5 dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo. Y si soy hijo, soy heredero y coheredero con Cristo, juntamente. O sea, mi espíritu lo sabe. Nosotros en sí lo sabemos. Pero es bueno saber que aunque yo soy salvo,
entender que todo es mérito de Dios y no hay mérito en mí. Es que yo soy el chacho porque yo sirvo y yo, decían los fariseos, yo diezmo, yo llevo, yo... No, nada de eso nos hace salvos. Eso es como una oveja. Si es oveja, da lana, no da pelo, ¿cierto? Entonces si es oveja, pero esta oveja sí da lana, es que es oveja. Entonces hay un perro y dice, ay, pero este perro no da lana, ¿por qué no es oveja? Me estoy dando a entender, es que es más enredado. No, quiero darme a entender que eso brota, eso emana, eso sale. El que nació de nuevo muestra por sus frutos que bota lana, y entonces esa lana que bota es producto de mi servicio, de mi entrega, de mi compromiso, de decir, mi hermana Yasmín, para los que no saben, ella es hermana de sangre mía también, en el Señor es de sangre mía, pero muchos años no nos hablamos, no nos vimos, porque ella era muy grosera conmigo, no mentira. Muchos años no nos vimos, y estoy hablando de casi 25 años, algo así. Entonces cuando ella llega aquí a este lugar, a la iglesia, hemos entablado una relación muy bonita, y yo le digo a ella que la quiero mucho, y hoy nos hablamos porque ella me manda mensajes por WhatsApp, nos hablamos. Le he dicho a mi esposa, qué bonito recuperar esa hermandad que yo perdí por tantos años. Es muy bonito, a mí me alegra tenerla acá. Y ella en muchos trabajos me decía, ¿qué hago? Aconséjame esto. Le salieron trabajos fuera de Bogotá para irse interna también ganando bien. Y ella me decía, es que yo no quiero dejarme congregar. Y exacto un día que me hizo una pregunta, ese devocional fue el día de reposo. Me dijo, hermanito, es que te iba a preguntar algo, pero ya no. Y el Señor trajo su bendición, porque sí estaba acumulada en muchas deudas. Entonces, qué hermoso eso. Pecados de palabra. Pecados de palabra. Y vamos a entrar a Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Mis suegritos están allí, sí. Cinco, 21 al 22. Dice la palabra de Dios. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, está hablando de la ley, por eso los devocionales, la ley y el nuevo pacto. Entonces Jesús vino a confrontarse y decirles, sí, la ley dice, pero yo les digo, han oído que nuestros antepasados les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarán sujetos a juicio, pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedas sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, Reina Valera dice fatu, pero esta palabra fatu es idiota, estúpido, pendejo, traduce. Entonces todo aquel que ha lanzado estas palabras sobre otro es un asesino, igual. Y yo en el devocional que di acerca de ese tema, yo les dije, les voy a dar 2 versículos más, porque uno dirá, no, ahí no traduce eso. Y lo llevé a Santiago y lo llevé a Hebreos, donde muestra el Señor y dice también que para Él todo aquel que se enoja contra su hermano es igual que como si hubiera cometido asesinato. Es que creemos que no, eso es los pecados veniales y todos somos lindos y todos somos pochochos. No. ¿Para qué es una iglesia? Para saber estas verdades, para cambiar nuestra vida, para parecernos a Cristo. Para eso es una iglesia, no para pactar con el pastor y llevarle las primicias de enero. No, eso no. Si quiere conocer un verdadero pastor también, mire cómo se gana su plata. Pero si es un pastor que sale en una iglesia y cada rato cambia de camionetas, esos pastores tienen cantidad de casas, carros, aviones privados y todo eso. ¿Quién dijo que eso es? ¿Cuándo vieron a ustedes a Jesús cambiando de burro? ¿Cuándo vieron a Jesús con el burro último modelo? Un burro Mercedes-Benz. Jesús lo pidió prestado, ¿cierto? Jesús pidió prestado. Dijo, vaya y díganle que yo lo pido prestado y yo lo devolveré. Ni siquiera el burrito era de Jesús. Y hay un texto mal interpretado por estos famosos pastores, Cash, Maldonado,
todos estos hijos del que ya sabemos que no es de Dios. El Señor se hizo pobre para que tú fueras rico. Y meten esto. No, y es triste cuando veo las redes y la gente dice, es que en todas las iglesias, es que en todas, y qué tristeza, pero la mayoría sí. Lo que pasa es que todas son las grandes. Y la gente no conoce, no busca, no en oración dice, Señor, llévame a un lugar, guíame, yo quiero tu palabra. ¿Será que el Señor dice, pues busque, mi hijo, que el que busca encuentra? No, el Señor dice, un corazón sediento, y dice, ok. Porque le aseguro que en todos los barrios hay lugares de sana doctrina, hay lugares hermosos, hay hermosos pastores, pero yo le aseguro que los que yo conozco son de iglesias pequeñas. Los que yo conozco ahora, me pueden, Alfonso está equivocado, el de tal, sí, claro, puedo estar equivocado, pero yo estoy hablando de los que yo conozco. A estos que venimos a una iglesia aprenden la verdad. Y cuando nos desajustan, eso es chévere, porque la verdad nos confronta y eso es lo que nos hace vivir bajo esa verdad. Entonces dice, han oído nuestros antepasados que se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, estúpido, pendejo, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Mira para dónde es. Entonces lo que está diciendo la palabra de Dios, dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio, esto Reina Valera, será culpable ante la corte. Pero yo digo que cualquiera que dijere, ¿está hablando de pecado de qué? De palabra. Entonces tenemos pecados de pensamiento, pero también una mala palabra es un pecado. Entonces estas personas que las han adoctrinado mal en su G12 y G14, 18 y 20, no les han enseñado que cualquier problema es pecado ante Dios y que un hombre ni una iglesia puede perdonar pecados. Eso es directamente con Dios. Él es el único que puede perdonar mis pecados. Pero recuerde que arrepentimiento es cambio de actitud. Arrepentimiento es metanoia. Quiere decir, si usted va para el sur y coge el bus para el norte, entonces usted se arrepiente y dice, no, si voy para el sur, pues ya me bajo del norte y me voy para el sur. Eso es arrepentimiento, cambio de dirección. Sé que estoy haciendo mal, pero entonces metanoia y digo, sí, es que voy por acá. Toca por acá. Tal vez no me gusta, pero esa es la metanoia. Romanos 12:2. Así que les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que cambiemos nuestra manera de pensar, que no nos amoldemos al mundo. Eso es lo que Dios pide, para que podamos entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? No amoldándonos al mundo. Fácil. Para que comprueben cuál será la voluntad para mí en mi vida. Pastor, ¿qué hago? Venga, yo le doy un curso acá, 250,000 pesitos. Ay, yo añadí fe para un cursito. Solo tienes que traer un librito, no pones esa cobradera por todo. Eso es tenaz. No. ¿Quiere conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Desliguémonos del mundo. Fácil. Fácil. En otras iglesias emocionales o de prosperidad, lo único que si quieren conocer el propósito, no dejes de venir a la iglesia y tu pastor te va a enseñar el propósito cuál es y te va a guiar. No. La palabra es la que nos muestra el propósito. Cuando yo me desvinculo de lo que me hace no estar en el propósito de Dios y cumplir y aprender su buena, agradable y perfecta voluntad. No existen pecados, división de pecados, algo diferente. Entonces aquí estamos hablando de palabra. Maldecir, recuerden que maldecir no es ojalá se muera pinche aguacate. Uy, se lo maldijo. No. Maldecir es mal decir, hablar incorrecto. O sea que maldecir no es solo la grosería, no es solo no, porque se entiende mal. Maldecir es decir contrario a lo que Dios ya dijo.
Entonces pecamos de palabra y pecamos con cosas muy insignificantes a veces. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿de qué está hablando? Aquí no está hablando de pensamientos, está hablando que nosotros con la boca ofendemos. Si todos ofendemos, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, tan capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y nosotros no hemos sido perfeccionados. Entonces, siempre ofendemos en palabras. Siempre ofendemos. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Dice: si alguien dice, ¿de qué está hablando? Decir, hablar, palabra. Si alguien dice, amo a Dios, nos vamos a confrontar todos, yo de primeras. ¿Cuántos amamos a Dios? Levanten la mano, no le dé pena, pastor sale con uno y me hace sentir mal, porque esto también va para mí. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Decimos que amamos a Dios, ¿cierto? Ok, entonces, si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, no van a levantar la mano. Esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a quien nos cae pésimo. Primera de Alfonso, capítulo 8, voy más o menos, versículo 3. ¿Ves cómo es más de complicado esto? Esto no es tan sencillo como que voy a la iglesia el domingo y todo eso, qué chévere, sí, la palabra, uy, hermoso, ¿qué dijo? No, me acuerdo fue el chiste del pastor. Eso es lo único que queda grabado, el chiste. Pero ¿cuál fue el enfoque de la predicación? No me acuerdo, que era mucho. Algo del Papa, él dijo. Algo y que pecan. Bueno, la idea es esa, ¿cierto? Como Chespirito, la idea es esa. Pero no tenemos claro cuál fue el mensaje, porque siempre creemos, vamos a ver el pastor que predica. Y entonces cuando se predica, pensamos en la mamá, en la tía, en mi cuñado, en mi cuñada, en mi suegra, en mi novia, en mi jefe, pero no pensamos en, bueno, esta palabra, ¿qué es para mi vida? ¿Qué está hablando mi vida? ¿En qué yo puedo cambiar? Uy, hoy fue duro. Aunque no quiero volver a la iglesia, voy a volver. Porque hoy me dijeron que también soy un asesino, porque sí he guardado rencor con algún hermano. Y tal vez algunos ya dejaron el asesinato porque ya no guardan rencor, pero otros siguen asesinando porque no han decidido perdonar ni pedir perdón. Entonces me voy con eso y digo, bueno, Señor, yo no quiero ser ese tipo de persona. ¿Qué debo hacer? Bueno, ya te lo dije en la palabra, perdón, pide perdón. No disculpas, las disculpas son para los gatos. Discúlpeme. No, perdónenme porque, ¿se acuerdan el devocional de las plumas de la gallina? Él dijo, yo lo perdono, pero solamente les quiero dejar un principio. Va a comprar una gallina muerta y empiece a desplumar. Y llega acá y le enseño el principio. Y cuando llegó le digo, devuélvase por el mismo lado y meta cada pluma en cada hueco. Cuando logre eso, lo perdono. Imposible. Imposible porque primero el viento se llevó las plumas y segundo, ¿yo cómo hago para saber qué pluma era de cada hueco? Es para que entienda que cada vez que ofendemos a alguien, esa es la gravedad. Y a veces podemos faltar y después decir, Dios me enseñó que perdón. Yo no es que Dios me enseñó que tengo que perdonar, le quiero pedir perdón porque ya estoy bien. Entonces, si me quieres perdonar, no me quieres perdonar, pues al igual que estoy haciendo delante de lo que quiero, entonces perdóname, sino que lo mismo me da. Bien, gracias, chao. ¿Y eso creemos que fue perdón? No, recordemos, metamos las plumas en la gallina. A veces no es fácil. Entonces uno tiene que tratar de cada día. Lo que digo, hay relaciones que tenemos que cortar. No es que en la iglesia nos enseñan que hay que perdonar. Sí, siempre hay que perdonar, pero para algunas ocasiones hay que perdonar y guardar distancia. Doctor, es que este pie derecho es un dolor, pero ¿qué será?
ya se tomó el alcito y que nada, no me parece nada. Y que ha tomado, no medicamento, el dolor sí me cambia, con la pastilla sí me quita un poquito el dolor, sí siento, pero ¿qué será? Bueno, quítese los zapatos y todo y primero mirámoslo, y cuando se lo quita una puntilla hacia arriba. Oiga, señor, pero usted ya se dio cuenta que tiene una puntilla en su zapato, ese es lo que le está con... Ay, sí, pero es que no la quiero quitar. ¿Cuántos saben lo que tienen que hacer y no lo hacen? Siguen con la puntilla y preferiblemente de quitar la puntilla camino de lado porque no me talla tanto, o si no, peor aún, descansemos de sí y no piso el talón, ¿cierto? Así no piso el talón para descansar, pero agacharme a bajar la puntilla, no, yo tengo que seguir porque es que mi vida no es igual. Si me quito la puntilla ya todo no es tan chévere y todo marcha como Dios quiere y ¡ay, qué pereza! Porque a veces nos acostumbramos al dolor. Hay relaciones que son tóxicas, hay relaciones que nos dañan, nos tachan, nos maltratan, y todavía yo le sigo pidiendo a Dios, no le pida a Dios, guárdese, cuídese de que usted no sea maltratado, de que usted no sea maltratada. A veces no entendemos esto. ¿Cuántos se han podido confundir con esto? Es que, no, y X personas los maltratan, pero continúan allí, continúan permitiendo que sean afectados a sus vidas, y después Dios tiene el control y algún propósito. Dios, ¿cuál propósito tiene? No tiene ningún propósito. Nosotros tenemos que quitarnos la tachuela de los zapatos. Si hay algo que nos duele, nos incomoda, no nos suma, nos malgasta, sabemos que empieza después a doler la cadera, todo lo que viene, es más fácil agacharnos y quitarnos la tachuela y dejar de ir tanto al médico, o sea, dejar de estar orando todo, preguntándole al pastor qué hago. Hay una persona que me preguntaba mucho, pastor, y es que sí sé cuándo, pastor, y es que tal, pastor, ayúdame a orar por tal, claro que sí, pastor, ayúdame a orar no sé qué, pastor, claro que sí. Un día le dije, quiero hablar contigo. Claro que sí, Señor. Le dije, mira, el principal problema es porque tú crees que todo se resuelve con oración y tú no quieres hacer nada en tu vida para cambiar tu vida, sino todo quieres que con la varita mágica como Aladino frotes y Dios dame y Señor provéeme, pero no hacer nada nosotros. No justo. ¿Qué pretenden? ¿Que yo les diga mentiras? Sí, hermano, vamos a seguir orando por ti. Claro que sí. Es que usted no sabe lo que he sufrido. No, hermano, yo lo sé. Pero gloria a Dios que el sufrimiento Dios lo cambia en tristeza. Hermano, somos un vaso frágil en las manos y Dios enjugará las lágrimas. Oremos, hermano. Y sí, ay, pobrecito. No, yo le dije, mira, te he dicho varias veces qué tienes que hacer. No porque yo nunca me haya equivocado, porque la Biblia me enseña qué hacer. Y no lo quieres hacer, y vuelves y me preguntas lo mismo. Pastor, ayúdame a orar. No, ya es hora de que tomes decisiones, de que vuelvas en sí como el hijo de pródigo y vuelvas al Padre. Es lo primero. Con alguien que está aquí, ayer hablamos un poquitico, una consejería y estoy viviendo esto, mi primer consejo fue, lo primero que tienes que hacer es conectarte aún más con Dios, porque el consejo va a venir desde Él. Entonces conéctate con Dios, una semana puede ser fuertemente, métete con el Señor, preséntale el caso a Él bien, aunque Él ya lo sabe, ya lo has hecho, pero hazlo fuertemente, y esto, dame la solución que hago, para que cuando yo tome una decisión, pueda tener paz en mi corazón, y pueda saber que viene de ti, Señor. Pero no quiero equivocarme, y le dije, lo bueno que sirve esta llamada es que vamos a tener en oración a esta persona, porque para eso es una iglesia. Pero yo no puedo aconsejar algo distinto. Y listo, pastor, vamos a hacer esto, entonces voy a estar, gracias, voy a estar bien. Pero si les digo, mire, la Biblia dice esto y hacen otra cosa y después vuelven a la noche, pastor, ayúdeme a orar, pastor. Pastor, ayúdeme a orar porque es que necesito un trabajo, por ejemplo. Pastor, es que estamos sin trabajo, ayúdeme. ¿Tú te quedaste dormida en la casa? Allá, los pies hacia arriba echando agüita y pasa una hoja de vida tal, ay no,
la hoja de vida vale 2.000. No, y hasta que vaya ya el bus vale 3.000, 5.000, se me va toda la mañana. Y ahorita empieza la novela. Pero pastor, ayúdeme a orar porque es que necesito trabajo. Claro, mi amor, sigue durmiendo y viendo telenovela que yo voy a orar. Entonces fue parecido a lo que hablé con este tipo. Pastor, ayúdeme, pastor. Y hay iglesias que porque la gente no se vaya, entonces les hablan bonito. Sí, pastor, es que mi esposa no sé qué. Sí. No sé cómo, ¿a dónde está así? Ya casi te queremos, ya casi te... No, tal vez con lo que diga, tal vez no te vas a sentir bien, pero de que sea la verdad, es lo que necesitamos. ¿Cierto? Entonces, eso, pastor, ayúdeme a orar, ayúdeme. Alguien, Lorenita, cuando hablamos me dijo, Paz, no sé qué hacer. Le dije, sí sabes qué hacer. Lo que pasa es que estás confundida como yo me confundo. Cuando estamos bajo algún problema, las emociones se afloran más. No nos dejan pensar, ¿cierto? Como una voz acá, sea tristeza, ira, sea cualquier cosa que estamos pasando por nuestra vida, enfermedad, de que las cosas no se dan, siempre hay voces más altas y no nos dejan ser claros con nosotros mismos y escuchar la voz de Dios. Entonces le dije, sí sabes qué hacer. El problema, y cuando le dije me dijo, sí lo sabía, la verdad. Y si es que sí lo sabías. Entonces lo que necesitamos saber es lo que dice la palabra de Dios. No hablarle bonito para que Lorena dijera, no, ese pastor tan lindo. Y me dijo, pues, se me veían bien las gafas. La verdad, ¿cierto? Salmo capítulo 39, versículo 2, estamos hablando del pecado de palabra. Dice, ¿por el pecado de qué? ¿Alguien puede leer ahí en el video? ¿Por el pecado de qué? La Nueva Traducción Viviente dice, por el pecado de su boca. Lo mismo. Por el pecado de su palabra, de lo que se dice, y por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieres. Todo lo que brota de nuestros labios, y aun cuando sabemos que es mentira, pero seguimos afirmándolo, es un lazo que nos estamos amarrando nosotros mismos al cuello. Pastor, ayúdeme a orar porque es que estoy viviendo esto. Deje de atarse usted mismo. Deje de amarrarse la soga al cuello. Los que se ahorcan a sí mismos es como si dijeran, pastor, ayúdeme que no me quiero ahorcar, y empiezan a clavar acá el chazo. Y al otro día, pastor, es que no quiero morir, ayúdeme a orar. Y van y compran la soga al otro día. Pastor, es que yo no quiero, mis hijos y todo, yo no quiero dejarme ir, no sé qué. Y miren, 3 metros, caigo por tal, tengo que estar aquí, el peso está, que el nudo quede bien. O sea, están haciendo todo lo contrario, piden oración, pero con su vida se están ahorcando ellos mismos, se están matando. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por el pecado de su boca y por la palabra de su maldición, de sus labios, sean ellos presos. Son presos así en su soberbia. Juan 8:32 es lo contrario de esto. ¿Conoceremos la verdad? Podemos tener la soga al cuello, pero conocemos la verdad y empezamos a soltarla. ¿Qué estupidez voy a cometer? ¿Yo qué voy a hacer? Dios, perdóname por la decisión. La verdad me hace libre. Es la verdad. Pero la mentira me ata. Y yo mismo me ato a mí mismo. Me pongo lazo en el cuello. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Ves? Aquí no es solo la grosería, sino la ofensa. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Entonces, es una autoexaminación a nosotros para saber qué palabras estamos diciendo, qué estamos hablando nosotros, ¿cierto? Que hay veces hay una palabra en un estado tal vez de depresión, de tristeza, de lo que sea, y una palabra empuja más el puñal. En vez de tratar de no hundas más el puñal y déjame, yo te ayudo, uno coge más y
porque lanzamos palabras por lanzar. Cuando Santiago habla y dice, si alguno refrena, ¿qué es refrenar? Es más que frenar. Una refrenada es una frenada. Usted maneja carro, ¿cierto? Yo manejo carro también. Usted no tiene carro. No están en nuestro estatuto. Entonces, cuando estamos en el carro y frenamos. Pero una refrenada me está hablando que tengo que frenar más de lo que tengo que frenar porque tal vez estoy muy cerca o muy embalado. Y si yo no refreno, no voy a frenar donde tengo que frenar y voy a causar un accidente grande. Entonces, frenar es fácil, refrenar no. ¿Sí? Es más fuerte la refrenada. Una refrenada es la que deja las llantas marcadas. Una frenada no. Una frenada hace ¡pum! Pero una refrenada es la que... Mire lo que está diciendo Dios a través de Santiago. Si alguno refrena, él sabe que ya lanzamos la palabra de Dios. Si alguno frena, porque tenemos el autocontrol y queremos que... no, iba a decir esto y no lo dije. No, refrene, porque a veces ya se fue el 3/4 de la... Si alguno refrena, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que diga sea bueno y útil. No solo tiene que ser bueno, sino útil. ¿Qué significa esa palabra útil? Significa que nos edifique. O sea, lo que hablamos nos tiene que edificar. Y eso es a lo que voy, que en muchos lugares es una consejería y tal vez se habla bueno, porque uno dice, ay, qué lindo que habló el pastor, wow, y tenía ese rulito así como claro que han salido. Fue hermoso esa consejería, pero no es útil, no lo va a edificar. Fue bueno, pero mira, el Señor no dice que solamente tiene que ser bueno, sino que tiene que ser útil, tiene que edificarnos lo que se habla. Bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Un estímulo es una bendición. Un estímulo es como tomarse una pastilla en un dolor de cabeza y sientes al lado, al rato Yo esta mañana, por poquito y no hay servicio. Amanecí con un dolor de huesos, de espalda, de pecho. Pero ayer no estaba así. Y para bañarme fue complicado porque cuando me iba a restregar acá, el dolor en el brazo, por eso me bañé solo la mitad del cuerpo. No, mentiras. Pero fue complicado. Y llegué un poquitico más tarde aquí al ensayo y eso. Pero yo los domingos estoy en ayuno, me tomé una aromática y le dije a mamá, me tomo una pastilla porque el dolor no puedo. Y bueno, Padre, en tu nombre ayúdame. Me tomé la pastilla. Pero me tomé otra pastilla también cuando llegué y en el ensayo de la alabanza fue algo muy bonito. Estábamos en el ensayo, fue un tiempo muy especial. Y siento que esa fue la pastilla que más me sirvió. Sentí algo muy bonito y en medio de la alabanza fue algo distinto, gracias a Dios. Es un estímulo. Un estímulo. Es lo que está hablando de las palabras. Mateo capítulo 15, versículo 10 al 18. Mateo 15, versículo 10 al 18, dice en NTV: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. La fe viene por el oír. Los cambios nunca vienen si no los escuchas que los necesitas hacer, y yo también. Nunca podremos cambiar algo que no sabemos que se tiene que cambiar porque nunca lo hemos escuchado. ¿Y dónde se escucha eso? ¿En la casa? En el lugar donde yo aprendí que escucho palabra es en la iglesia local. Y eso aumenta mi fe. Yo no, dijo el profeta Luis Miguel, esa está en primera de Luis Miguel 2. No sé tú, pero yo. No sé tú, pero yo salgo lleno de fe cada domingo a este lugar. Siempre Dios habla en mi vida, aunque yo enseñe, yo predique. Pero entendí que la predicación, Dios me enseñó esto, que la predicación es como un tubo de manguera. Primero tengo que almacenar el agua yo,
y venir y destaparla acá para que fluya. Pero si el agua no pasa por mi vida, ¿cómo la voy a traer acá? Una predicación que no entendamos, que no, alguien que enseña, no entienda por qué se dijo, para qué se dijo, qué es esto para mi vida, y que yo diga, Señor, ok, entendí. ¿Entendiste, Alfonso? Sí, Señor. Ahora riega agua ya. Pero muchos pastores se paran acá a hablar de cosas que ni siquiera viven. Por eso la carta de Hebreos dice: acordaos de vuestros pastores. Miremos cuál ha sido su conducta e imiten su conducta. Su fe. Imiten su fe. Dios es muy sabio, sabía que iba a haber mucho charlatán y dijo: no imite eso, imite lo que él predique, la fe, pero ojo también con lo que predica. Mucho charlatán predicando cosas que no edifican, que tal vez son buenas para alguno. Recuerdo que esto ya se los hablé, pero en un trabajo sabían que yo era cristiano, fue en Bagatel, no era pastor, ya tenía el llamado hace muchos años, pero yo ya me había preparado teológicamente en un instituto. Y recuerdo que una chica me dijo: ay, yo le quiero pedir un favor. Yo le dije: claro que sí. Entonces yo le dije: pero pues, hagámoslo rápido, porque esto es tiempo de la empresa, esto no es para predicar, esto lo aprendí yo. Yo aprovechaba en el trabajo cuando había tiempos, pasaba a los restaurantes, les hablaba de Dios, les daba un mensaje. Cuando había problemas de gente que no llegaba y todo, me sentaba con ellos y les decía: mira, que estás, yo ahorita puedo decir vete, de hecho, porque yo era el que tomaba la decisión quién se quedaba y quién no. Pero ¿qué hago con tu vida, hermano? ¿Por qué no aprendes? Mira esto, mira, y sí, no sé qué, y sí, entonces ahí como que charlábamos un poquitico con ellos. Cuando Dios me enseñó, me dijo: estás predicando en un lugar y en un tiempo donde te están pagando no para predicar, sino para trabajar. También estaba robando. Entonces creemos que es bueno, pero no era útil. No estaba edificando mi vida, porque estaba tomando un tiempo. Yo me estaba dando a entender, sí. Pero no le pregunté esto, pero es que a veces soy como tan... Entonces mira, hay muchas cosas, muchas formas de robar. Entonces ya lo utilizaba, era cuando tenía que sentarme con la gente a problemas, a que no quiso trabajar, a que algo, metía a Dios siempre, porque Dios tiene que estar en la ecuación, ¿cierto? Había uno que regalaba la comida al otro. Entonces yo le dije: ¿tienes 10,000? Y dijo: sí, sí, señor. Me lo dio, se lo regalé al otro. Le dije: ¿cómo se lo regalo? Uy, no, le dije: pues ¿cómo que no? Dijo: pero me los debo. Le dije: yo no te debo nada. Yo se los regalé. Dijo: pero son mías. Le dije: ¿por qué regalas la comida que no es tuya? Igual. Obviamente le devolví los 10,000 pesos, pero quería que aprendiera al principio. Entonces en esos espacios yo aprovechaba para poder llevar un mensaje de Dios. Y esta mujer me dice: ay, es que quisiera preguntar, es que estoy viviendo algo, pero no sé si es la voluntad de Dios. E iba al lugar de su presencia. Llevaba años congregándose allá. Y yo le dije: ¿tú quieres conocer qué? La voluntad de Dios. Le dije: ok. Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y... Le dije: entonces piensa, lo que estás haciendo es bueno. Y eso, mejor dicho, fue como un niño, un chocolate o una paleta. Sí, es bueno. Yo no sé qué había en su corazón y en su mente. Le dije: ¿es agradable? Sí, la verdad sí es agradable. Ahí ya íbamos. Yo sin saber qué había en su corazón. Porque si me dice que estaba en una iglesia, creo que su pastor le debió haber enseñado ese principio. Por eso mis devocionales no son para levantarlos al techo, son para enseñarles de palabra. Entonces, era bueno, agradable, ay, no se imagina, y es perfecto. Y se quedó pensando: no sé si es perfecto. ¿Por qué? Me dijo: no te puedo contar. Le digo: o sea que si ya hay una frenada o una refrenada, no es la voluntad de Dios. Es fácil entenderlo. ¿Me entendiste? Sí. Tiempo después me vine a enterar. Ella era casada y con uno de los de bodega que entró nuevo. Era un chico joven y bien plantado.
estaba teniendo relaciones sexuales con él. Y todavía venirme a mí con el descaro a preguntarme si era la voluntad de Dios. Porque vienen y se justifican. Ya después cuando lo supe, no, es que con mi marido no me entiendo, con mi marido no estoy bien, es que se acabó el amor, es que ya no me pone la camisa que me gusta, es que se dejó lavar y le he dicho que se la quite, ya no. Los peros de los peros de los peros, ya no me gusta tu barba, él está sin barbita, es que tú eres calvito y usted es mechudo, yo estoy chiquito y yo estoy tan grandote. Bueno, ¿por qué no pensaron a eso antes de iniciar una relación? Porque cuando uno inicia una relación uno tiene que saber a qué asume todo esto. Que si es chiquita, mire, si usted se casa en 5 años no va a crecer su novio. Pero después es que es pequeñita, pues la consiguió pequeñita. Y si yo quisiera que fuera más morenita, pues usted la consiguió blanca. O si no consiga plata, y meta las esas de cámaras de... Sí, de bronceador. ¿Sí me entiendes? O sea, dándose excusas de por qué estaba mal la relación con su esposo y por eso podía comprarse un bocadillo en la tienda. Y todavía el descaro, ay, yo le puedo preguntar qué tú sabes de la Biblia. Estaba igual que Lore, sabía, pero Lore tenía una tristeza, tenía un dolor allí, y eso no nos deja pensar bien. Y cuando somos maltratados, cuando nos hieren, créanme que no podemos pensar bien. Se nos confunde la mente, la visión. Pero es que esta señora no tenía dolor, ni tenía sufrimiento, ni tenía un apetito del diablo, porque no era de Dios. Y así por el estilo era el tipo que se reunía acá, y cuando le dije, mira hermano, no voy a orar por ti, ponte a cuentas con Dios. Lo primero que tú tienes que hacer, hermano, es conseguir un trabajo, porque durante muchos años sin trabajo, extendiendo la mano al uno, es que yo no puedo trabajar, porque es que si sé cuándo, pero tienes salud, tienes todo, tienes una profesión. Sí, pero es que no, el tiempo de Dios, lo conocí 3 años, y 3 años sin trabajo. Ven, pero ¿por qué no trabajas y con eso se te soluciona? No, es que ahorita no, pastor, ahorita tengo que estar dedicado a mis hijos. Dedicarte a tus hijos es tener trabajo y poderles dar algo, porque solamente yo no llevo a mis hijos, sobre todo a mi hijo Samuel, que come. Yo no puedo llegar a mi hijo y decirle, te amo, hijo, y ay, tú eres... Sí, pa, ¿qué hay de almuerzo? Hay que darle de comer, ¿sí o no? Entonces cuando yo le dije, mira, principal problema es que tienes que conseguir trabajo, ya no más excusas, busca trabajo, con esa fuente, mira, si te arregla esto, si te arregla tu estado de ánimo no depende de tal. Esta iglesia no es de Dios. Y estoy tratando de no ponerme en tenis, porque hasta me criticaron por venirme en tenis. Esta iglesia debería ser el triple, pero unos que porque apagamos la luz para cantar, que eso es del diablo, otros que porque yo dije que la mujer no es pastora, ¿cierto? La mujer no lidera la iglesia, pero un hombre sin una mujer no puede pastorear. Por eso somos pastores con mi esposa, porque somos una sola carne, pero ella no es la que ejerce la autoridad acá, ni la ven todos los domingos predicando. Ella no toma las decisiones sobre esta iglesia. Entonces por eso, pastores, que usted inicie en eso, y usted permite acá, me lo dijeron, usted permite acá que llegue una persona en cachucha y a veces vienen en pantaloneta, y eso es pecado. Yo llegué a Cristo en pantaloneta y una pinta de desechable, que donde el pastor Álvaro no tuviera el amor que tiene, hubiera dicho, sáquenme de esa camina de afuera, porque yo iba a jugar fútbol. Tenis rotos, o usted se pone las Adidas nuevas, tenis rotos, mediecitas, uniforme, sudadito, toda la vaina, estaba sucio. Y ese día entré a la cancha, y en ese tiempo jugaba muy bien, tenía buen físico, entonces era uno de los primeros que escogían, y yo ya me había escogido para el equipo, y el Señor empezó, a decirme, me voy para la iglesia.
porque exacto el culto era a las 10 de la mañana. Y jugábamos fútbol a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y yo ese día dije, no, amo tanto el fútbol, pero yo voy a ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. Y fue una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Algunos que me conocieron dijeron, Alfonso, tan pronto Dios le conceda el milagro por el cual fue a la iglesia, va a volver a ser el borracho, el grosero, el peleón, el todo lo que me tenían a mí. Pues se quedaron esperando, porque realmente sí me enamoré de Cristo. Eso sí cambió mi vida. Fue un culto de llorar todo el tiempo, de ser tímido, de no querer pasar al frente. ¿Y quién quiere pasar al frente? Yo. Vamos a orar, ¿quién quiere? Yo. Todo el culto allá al frente, orando. Fue un tiempo muy lindo. Yo tengo claro que mi conversión fue ese día. Tengo clara esa bendición en mi vida. Entonces mira cómo algunos piden, ayúdeme a orar por esto, pastor. Es que hay cosas por las cuales no tenemos que orar. Es la tachuela en el zapato que nosotros nos podemos agachar y quitarla. Un ejemplo simbólico. Pero hay cosas que nosotros sabemos que debemos hacer. Hay cosas que sabemos que nos corresponden a nosotros. Dios no va a ir a golpear allá en Yasmín. Sí, ¿quién? Pues ¿quién? Pues Dios. ¿Usted no estaba orando? Ay, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Y eso? Pues sí, eso. ¿Usted me estaba pidiendo trabajo? Ay, ¿verdad? Sí. Hay un trabajo. ¿Usted quiere congregarse los amigos? De lunes a sábado, ¿lo quiere tomar? Bueno, ¿y cuánto pagan? Lo primero, ¿no? ¿Sabe que nosotros necesitamos saber cuánto se paga porque de eso vivimos? Pero no sería la primera pregunta. Yo les he dicho a muchas personas, y de hecho, cuando tenía 18 años y no me contrataban en la cocina, porque, bueno, si yo voy a cumplir el sábado 48 años y me veo de 23, bueno, 25, no, pero yo sé que sí me veo joven. Imagina a los 18 años, a mí me contrataban para trabajar y yo ya me había casado. Yo hice algo y yo le pedí perdón a Dios después. Tomé la cédula de mi hermano José, que murió. Era 4 años mayor que yo. Y le cambié la foto. Hice una fotocopia y puse mi foto ahí. Y cambié. Entonces yo decía que tenía 22 años. Y como no tenía libreta militar más adelante, porque todo era impedimento, yo les decía, mire, déjenme trabajar una semana, no me paguen. Y conozcan mi trabajo, y después de que conozcan mi trabajo hablamos. Entonces algunos los convencía, otros no, que decían, este pelado que va a poder. Y después me pidieron libreta militar para entrar a un club en la 70 y algo con séptima, se me olvida el nombre, un club militar, el Metropolitan. Iba a entrar al Metropolitan como cocinero nomás, porque ya son escalas. Me dijeron, pero tiene que tener la libreta militar. Y aquí me voy a confesar que hice. Tomé la libreta de Pedro. Tomé la libreta de Pedro porque él tenía libreta militar. Y lo bueno es que él decía profesión chef. Yo dije, esa es la libreta que necesito. Pero tuve que hacer muchas cosas para poder llevar el sustento a mi casa porque no me podía quedar quieto. Pero a veces no tenemos cosas y todo es que Dios nos traiga, ore por no sé qué, ayúdeme a orar porque no, mueve las manos, sé diligente, haz lo que Dios te mandó a hacer. Y si alguna puerta se cierra y eres dirigente es porque Dios la cerró. Pero cuando no eres dirigente y se cierra la puerta, es que Dios no tenía eso para mí. Prefiero ver la novela. No, pastor, ayúdame a orar, ¿por qué será que se me cierran las puertas? Estás golpeando en el lugar equivocado. Hay oraciones hay por personas que no tenemos que orar y hay oraciones que nos debemos evitar porque ya sabemos cuál es la tachuela, cuál es el pie que nos está afectando y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué seguir tratando? Mire, y se los digo de corazón, lo hablé con mi esposa ayer. En varias consejerías que he estado y sé que es Dios el que está haciendo eso en mi vida. Hay personas que me hablan y sé que me están diciendo mentiras. Y me reúno con mi esposa. Yo soy tipo iglesia para que se quede. Mi pastor es. Y me reúno con mi esposa y le digo, no es la verdad. Porque por esto. Y después me entero que era así. No es verdad.
Entonces pretendemos engañar a Dios, engañando al hombre, porque vivimos engañados. Y el vivir engañados a veces no nos hace engañar al hombre, y mucho menos engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Voy a concluir con Mateo capítulo 15, versículos 10 al 18. NTV, dice la palabra de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercaran y oyeran. La fe viene por el oír. Y les dijo: escuchen y traten de entender. Entonces, a veces oímos y a veces escuchamos, pero a veces escuchamos y no entendemos, porque solamente el oír es el que nos hace entender. ¿Qué dijo allá? Él es como raro. Es que la Biblia, cuando dice el que tiene oídos para oír, que oiga, no está hablando de escuchar con esto, está hablando del oído espiritual, discernir. Entonces, oír y escuchar, aunque son sinónimos en la lengua española, pues bíblicamente oír y escuchar no es lo mismo, porque yo puedo escuchar y no entender, pero si oigo, entiendo. ¿Sí? Captamos ahí, sí. Entonces, dice, traten de entender. Mira, Dios los llama. Acérquense, escuchen y traten de entender. Parece que el Señor les está diciendo brutos. Traten de entender. Es como si... Por eso yo nunca les digo a ustedes, ¿me entendieron? ¿Han visto que yo escucho esa frase? Y lo escuchan muchos pastores. ¿Ustedes me han entendido? Nos le están diciendo brutos. El problema no está allá, el problema está acá, en el que transmite el mensaje. Yo siempre digo, me doy a entender, porque si no me doy a entender, yo estoy dando mal el mensaje. Y aquí parece que Jesús les está diciendo, ustedes son una partida de brutos. Traten de entender. Él le dice, lo que entra por la boca, ¿por qué Dios les está diciendo traten de entender? ¿Y por qué no depende de Dios que una persona entienda o no entienda? Que no tiene el control. ¿Por qué unas personas sí entienden y por qué otras no? ¿Por qué unas personas son más avanzadas y las otras no? Porque a algunos se les enseña que la Virgen María no es media hora y la entienden. Porque hay otras personas que son toda la vida peleando por eso. Porque unas personas tienen algo, se les explica una cosita, la hija de Carlos Mora. A mí me hace unas preguntas que yo digo, bueno niña, ¿eso me va a ser teólogo o qué cosa? Pastor, ¿y por qué el diablo, si Dios sabía que el diablo iba a hacer mal, por qué lo creó, por qué en el huerto? Y me hace unas preguntas y yo le respondo y a veces no sé si irme, las primeras veces yo no sabía si irme explicarle bien porque era una niña, pero le empecé así como por el ladito y bien, y ya después dije, no, está chido en una abeja, me entiende harto. Entonces cuando pastor, y porque me hizo una pregunta brava que no me acuerdo, que tenía que ver con los comienzos, la creación de Dios, no sé si fue quien creó a Dios, y le digo, mira mi amor, y le dije, ¿me entiendes? Y me dijo, sí, punto. ¿Y a cuántas personas uno les explica, les dice, mire qué intuición? Es de pastor, no sabe. Es que Altucín es más viejo, alguien me dijo. Es que no, porque es que Altucín dice, yo respeto a ese señor, es una eminencia en teología, pero a mí no me comparan con nadie, porque todos tenemos un conocimiento, y si es bíblico, pues así pueda levantarse el que se pueda levantar y diga lo contrario, no, porque si yo lo digo que dice, ahora si me equivoco, pues claro, ese señor así. No, es que alguien me dijo, no, pero es que Altucín dice lo contrario, y Altucín lleva mucho más tiempo que usted. O sea que creen que aplica que el diablo sabe más por viejo, y esto no es cierto. Después les explico de dónde viene ese dicho, pero esto no es cierto. Entonces, si de Dios no depende, no ha dependido, no depende y no dependerá, que al dar el así se para Jesús mismo acá, ¿cierto? Ahora, cuando yo hablo palabra de Cristo, ¿quién está ahí? Él le dijo a Natanael, yo te vi. Pero es cuando uno habla la verdad, no babosadas, sino cuando se habla la verdad. Entonces, si Jesús está aquí predicando, si trae un mensaje acá, porque algunos entienden y otros no entienden.
¿Dentro de 8 días? Para que vengan. ¿Recuerdan la parábola de los 4 terrenos? Uno en pedregales, uno en... El problema de la palabra plantada en los oídos, porque dice todos oyeron, pero todos no creyeron. Entonces, en la parábola de los 4 caminos, todos escucharon el mismo mensaje, pero nos habla uno los afanes, otro no sé qué, otro y perdieron la semilla. Entonces, cuando Dios empieza a decir, no le está diciendo bruto, le dice, venga, escúchenme, para que puedan entender. O sea, Jesús sabía que todos no iban a entender, pero el anhelo del corazón de Jesús es que todos entendamos la palabra. Ahora, Señor, ¿por qué no hace que todos entiendan? Porque todos no tenemos el mismo amor y sentir hacia Dios. Yo no le puedo decir a alguien, ame a su esposa, ame a su esposa. Usted supiera yo cómo amo a mi esposa, yo amo a mi esposa. Y con esa mandadera de cartas todos los domingos, pues uno cómo no se va a enamorar, ¿sí? Pero yo amo a mi esposa y yo cómo le puedo decir, Brian, ámala, mire, es que yo amo, mire, ya es... No, tú eres tú, yo soy yo, y tú decides amar a tu manera, tú decides amar a tu forma, tú decides amar conforme a lo que tú entiendes, y yo entiendo otra cosa. Entonces, aunque el deseo de Dios es que todos entendamos, todos no entendemos el mensaje de la misma manera. Porque a veces estamos pensando que el mensaje es para mi tía, o que tal vez el pastor está aquí para regañar, para frustrar, para hacer sentir mal. Es que allí sí me decían que chévere y Dios nos ama igual, pero aquí el pastor dice que no y que tal. Entonces, pues como no gusta esto, ser confrontados, y esto realmente es amor. Es decir, la verdad es amor. 1 Juan capítulo 4, Dios es amor, Jesús es el camino, la verdad. Entonces, cuando uno habla verdad, está hablando amor. Una persona que no dice las cosas, y estábamos hablando con alguien ayer, háblale a esa persona y háblale con amor, pero también muéstrale que hay una disciplina si no quiere hacer lo que tú le vas a decir. Porque también disciplinar es amar. Pero a veces uno cree, el problema es cuándo se disciplina y cómo se disciplina, lo que trae el problema. Pero por eso tenemos que entender, y a esta persona le decía, métete con Dios, para que sepas el cuándo y el cómo, en dónde, en qué forma. Y si tiene que disciplinar, no se va a sentir mal, porque su corazón va a sentir paz de que se dejó guiar por Dios, hizo lo correcto con lo que él tiene que hacer en el área que tiene que hacer, con la persona que tiene que hacer, ¿cierto? Pero es con Dios. Tal vez yo le... Y de hecho, a él le están dando consejos, ¿y usted por qué no coge y hace? ¿Y usted? Porque el corazón de quien le está aconsejando a él está dañado, y la persona aconseja conforme lo que hay en su corazón. Por eso yo ni siquiera aconsejo por lo que yo siento, yo aconsejo por lo que Dios dice, porque se aconseja a través de la palabra. Entonces aquí entré en esto porque el Señor le dice, vengan y escuchen y traten de entender. Les dijo brutos, no. El anhelo de Jesús era, ojalá todos hoy tengan una tierra fértil para que puedan recibir el mensaje y de esa forma entiendan lo que yo les voy a decir hoy. ¿Captamos lo que es el verdadero mensaje? Esto fue lo que Jesús les quiso decir. El anhelo de él es que todos llegaran a él, pero él sabía que todos lo iban a entender. Inclusive los discípulos, en Mateo capítulo 13, Dios en pie, Jesús les hablaba directamente. Y la silla es blanca y la silla tiene 4 patas y tiene parafuerzas y tú le metes, así yo lo entiendo claro. Pero como si le hablaba claro y eran necios, tardos para oír y no querían obedecer a Dios, entonces Dios dijo, ahora les voy a hablar en parábolas. Y las parábolas es un principio del reino donde yo muestro verdades simbólicas, pero todos no las van a entender. Y de hecho estaban los discípulos ahí en Mateo 13 y dice que Jesús entró a la barca, ese es el inicio de la iglesia, entra a la barca y dice, hay una parábola, y empieza a explicar la parábola y dice, estaban todos ahí los chachos, y Jesús explicó la parábola y los discípulos, como cuando uno hace a veces una pregunta, ¿cuál era el espíritu de Jezabel? Entonces los discípulos también, diciendo, yo sé, pero si digo que no quedó mal. Y tan pronto se fue la multitud, venga Jesús, explíquenos la parábola, no entendimos nada, ni los discípulos. Y el Señor les dijo, ustedes no pueden entender, véngase la baraja más despacio, les voy a explicar. El terreno es esto,
El campo es esto, la semilla es este, el maligno es el que viene a matar, robar y destruir, que ve y les dice, ¡ah! Ahora sí, Señor. Todos no entendemos, todos escuchamos, pero a veces no entendemos. Una de las formas para saber que hemos entendido son los frutos. Los frutos. Y hay muchas personas valientes acá, que sé que han vivido circunstancias difíciles y aún siguen parados ahí con el Señor. Y yo los admiro y las admiro, porque eso es fruto. Entonces, le dijo, traten de entender. Ahora, ¿qué trató de entender Jesús? Dice, que lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan es por las palabras que salen de su boca. Ellos por los rituales estaban diciendo que usted no puede comer con manos sucias porque la ley dice, Jesús dice, sí, la ley, pero yo les estoy diciendo. El adventista, la religión tradicional, los mormones, los musulmanes, aún creen que debemos guardar la ley. Con una persona que conozco y aprecio mucho que es adventista, porque no tengo nada que ver con el nombre que tengan, pero sí con su doctrina, porque yo tengo que predicar la verdad. Y él me comentaba y me decía, mira, es que yo, siendo adventista y hablaba mucho, él le decía, mira, el problema es este, no, yo no, sí, cuándo y tal, pero hay que cumplir la ley, porque yo por eso me congrego los sábados y tal. Te lo respeto con todo el corazón, yo te lo respeto. Y si tú crees en eso, yo no soy quien para juzgarte. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que tenemos que guardar los mandamientos? Sí, claro, la Biblia dice, dije, ¿ya te circuncidaste? No, yo no. Pero eso es ley. Porque solamente cogen una cosa de congregarse los sábados. ¿Y los otros mandamientos dónde están? Porque si bajo la ley, ¿ustedes sabían que bajo la ley no existía un diezmo? Existían 4 tipos de diezmos bajo la ley. Entonces, si tú crees en la ley, tienes que traer 4 tipos de diezmos, pero eso ya no es bíblico. Por eso es la pelea, que el diezmo ya no sé qué, que el diezmo de la ley, que el diezmo de... Porque bajo la ley eran 4 tipos de diezmos. Uno era para los levitas, para los servidores. Había diezmo para los pobres, para las viudas. Pero no era lo mismo. Lo que yo tocaba aquí, lo que entraba acá y me dicen, Alfonso, su sueldo es $1.000.000 aquí al mes por pararse y no saber predicar, lo que sea, toma $1.000.000. Eso es para mí. Pero si vienen y me dicen, pastor, hay $5.000.000 acá que quiero que los distribuyan a las familias que estén más necesitadas acá. Eso no es para mí. Pero en las iglesias todo entra para el pastor. Eso es un robo. Porque no es entre más gente, más diezmos y más me hago yo rico. No, entre más gente, más diezmos y más ayudamos a la gente. Eso es lo que se les ha olvidado. Entonces todo el que dice es que yo tengo que cumplir la ley. 15 devocionales que volví a explicar. Imposible que cumpla 613 leyes. Imposible. Y Santiago capítulo, yo por eso doy versículos. Santiago capítulo 2 versículo 2 dice que todo el que cumpla la ley pero infrinja en una. Y ya vimos cómo pecamos de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Ahora pregunto, ¿cumples la ley realmente? Si el cumplir la ley es lo que te hace a ti salvo y a mí, todos nosotros vamos para el infierno. Porque ninguno podemos decir lo que Jesús dijo en la cruz de Telestai: consumado es. Padre, la obra que me diste la completé. Yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Pero Romanos me enseña que el fin de la ley es Cristo. O sea que de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, y también incluye la ley. Ahora todas son hechas. O sea que usted dice que yo tengo que robar y tengo porque no hay que cumplir la ley. No estoy diciendo eso. Porque un nuevo mandamiento os doy: amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente y tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo amo, no robo. Si yo amo, no hurto. Si yo amo, no codicio a la mujer de esto. Porque la ley del amor me impulsa a hacer 1 Corintios capítulo 13, que todo lo pueda, todo lo soporte, todo lo... Pero es por el amor. Ya no es obligación, la ley me obligaba. La ley era un ayo, recuerden. Y Pablo dice, cuando descubrí la ley,
fue cuando más pequé. Pero la gracia y estar en Cristo es la que no me dicen, es que allá en la iglesia le prohíben a uno fumar. Pero ¿quién dijo que acá prohibimos algo? Acá enseñamos la palabra. El que no quiere dejar un hábito, no quiere cambiar su vida, es problema con cada quien. Que como le dije, yo quiero que amen a mi esposa. ¿Por qué no aman a sus esposas como yo amo a mi esposo? Eso no lo puede hacer. ¿Por qué no aman a Dios como yo lo amo? Tampoco lo puede hacer. Porque tal vez alguno de ustedes ama a Dios más de lo que yo lo amo. No tenemos la misma medida de amor. Es que el pastor lo ama y usted, pastor, yo quisiera ser como el pastor. No, sean como Cristo Jesús, el príncipe de los pastores. Pero den un aplauso al Señor por lo menos por eso. A Jesús, a Él es el que tenemos que imitar. A Jesús, no un pastor, no un pastor, a Jesús tenemos que imitar. Concluyo aquí con Mateo 15. Entonces le estaba diciendo, es que ustedes comen y no se lavan las manos. Y el Señor dice, esos eran rituales de la ley, porque había leyes cívicas, leyes sacerdotales y leyes morales. 3 tipos de, no eran solo los 10 mandamientos, no, esos 3 tipos de leyes Jesús dejó. Entonces, en estas leyes ceremoniales, ellos tenían que lavarse las manos para comer, porque demostraba que yo no puedo tener manos impuras para ingerir algo. Pero eso era un simbolismo del nuevo pacto, que con mis manos impuras yo no puedo ingerir la palabra de Dios. Pero hay muchos que no entienden. Solo lo oyeron, solo lo escucharon, pero no lo oyeron y no lo entendieron. Entonces aquí ellos, no, es que no se lavan ustedes sí sé cuándo, ustedes cómo hacen no sé qué. Los molestan también porque no ayunaban, y Jesús dijo, pero es que están conmigo, y mientras el esposo esté con la novia no necesitan ayunar, pero vendrá el tiempo donde ellos tendrán que ayunar, porque yo me voy a ir. Pero lo que refutábamos con las doctrinas es que la doctrina dice que nosotros no debemos ayunar, y la Biblia a mí me enseña a ayunar, me invita a ayunar. Cuando vemos el libro de los Hechos, cuando nombraron a Pablo, dice la iglesia ayunando y ministrando al Señor. ¿Cómo va a decir que no hay que ayunar? No es que ya no hay que ayunar, bajo el nuevo pacto no hay que ayunar. Sí, muy docto, sabe mucho, yo sabré del dedo gordo nomás de lo que él sabe, pero eso no es bíblico. Porque el ayuno no le tuerce el brazo a Dios, pero sí vengo a mi carne. Me ayuda a decir no, a veces no, y acercarme más a Dios. Cuando yo no estoy tanto dándole a mi carne, sino me meto con Dios, pues soy un poco más sensible. Lo que hablábamos con Johnny, si me quito los in-ears, ¿cierto? Pero si me tapono con los in-ears para escuchar una cosa, dejo de escuchar las otras. Lo mismo pasa con Dios. Si solamente estoy escuchando todas las voces, pero en ayuno, me mengua la carne, no esto, y abro para que todo entre en mi vida, ya que puedo escuchar, puedo ser más claro, en eso es que no estoy de acuerdo, porque el ayuno sigue siendo hasta que Jesús venga. Ahora dijo Jesús, vendrán tiempos donde el esposo necesitará ayunar, porque la esposa no estará. Ahora digo, ¿Jesús ya vino? Mientras no venga, a seguir ayunando, a seguir orando, a seguir adorando, a seguir buscando, a seguir congregando, hasta que Él venga. Eso es algo que seguimos haciendo. Entonces le dicen, no, eso eran rituales de la ley. No, se puede comer con manos sucias, obviamente se va a enfermar. Pero usted ve a la gente de la calle con las manos que comen y la basura que comen, no se enferman. Entonces lo que le estaba enseñando es que esto no es un principio para todos. No es el problema lo que comen, cómo lo comen, es lo que sale de la persona. Inclusive da un ejemplo acá, dice, entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Cuando nosotros y muchos que hablan la verdad, supuestamente nosotros ofendemos a las personas. Aquí supuestamente Jesús ofendió a los fariseos porque le dijo que no tenían que, y los fariseos decían que sí tenían que lavarse las manos. Entonces cuando decimos cosas como esas, que el pastor no se pone corbata, que el pastor apaga la luz, que todas esas cosas, y decimos, no, es que la Biblia enseña todo esto. Dijo, pero
Pero es porque tú crees, porque Pablo es machista. Pero es que Pablo no fue el que prohibió, fue Dios. No me parece bastante. Dicen, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos? Mira quién ofendió. Ni siquiera metieron a Dios. Si para ellos Jesús no era Dios, hubiera dicho, ¿no te has dado cuenta que estás ofendiendo a Dios? O por lo menos metan a Abraham, que era su padre en la fe. ¿No te das cuenta? Pero no a los fariseos. ¿No te das cuenta que es lo que acabas de decir ofende? Jesús le contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no le hagan caso, son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la palabra que dice de la gente que no se contamina con lo que come. Y dijo, ¿todavía no lo entienden? Otra vez. Preguntó Jesús, todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca, el sistema digestivo, lo que expulsa el hombre. En una palabra, es porquería, ¿o no? Entonces Dios está enseñando que todo lo que un hombre expulsa, ¿cierto? Sea, perdón, dirán a él, es que él es muy grosero, no soy literal, en forma de orina o a nivel fecal, vómito, porque es por la boca, todo eso es bueno y agradable y perfecto. No, eso es porquería. Todo lo que sale de un hombre no es lo que entra, es lo que sale. Eso es el principio. El Señor tuvo que explicar con un principio literal. Y si ustedes no se han dado cuenta que todo lo que sale es basura, por eso tiene que ir a una cisterna y por eso tiene que ir aparte, porque no hace parte del convivir con nosotros. Y Dios creó a través de los mares la luna en su sitio donde la puso, para que a través de la luna los mares pudieran tener olas. No existen si la luna no estuviera a esa distancia. Y traer en las orillas toda la porquería y llevarla al fondo del mar y purificarla. Porque dice Colosenses que Dios sostiene el universo con el poder de su palabra. El mundo de Dios no existe. ¿Dónde está Dios? Muéstreme Dios. La luna está en el lugar que tiene que estar, y si no, no habría vida y no habría oxígeno. Y los mares, que son los que nos dan los aires, no nos los podrían dar si la luna estuviera subida sobre un poquitico nomás, o bajara un poquitico. El sol a la distancia que están y la luna son las que permiten que nosotros tengamos vida, porque Dios las puso allí para bendición de nosotros. Ahora, ¿dónde está Dios? Mucha necedad. Mira la grandeza, mira lo insignificantes que somos nosotros tan pequeños. Mira el universo tan grande que Dios creó. ¿No es mucho amor de Dios? Dios pudo haber hecho algo pequeño, el planeta Tierra nomás. ¿Para qué más planetas, Señor? ¿Para qué más si aquí cabemos todos? Yo quiero mostrar la grandeza. Cuando el pueblo de Israel, los sacerdotes entraban en el tabernáculo a adorar a Dios, nos habla en Deuteronomio de las medidas, y eran medidas grandes. ¿Por qué el Señor nos mete a una pieza a orar grande? Señor, en una piecita pequeñita, porque es lo que nos enseña. Cuando entres, tienes que ver que lo que habitas, tu entorno, es grande. Mi presencia es grande. Tú eres pequeñito ahí. No había ventanas en el tabernáculo cuando entraban a orar los sacerdotes. Las cortinas tienen un símbolo. El que estuviera cerrado significa que es, solo estamos, dijo Danilo, tú y yo. Eso es intimidad. Intimidad con Dios. Pero todo está allí con un propósito. Explícanos. Todavía no entienden, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Lo que contamina a nosotros y con lo que pecamos nosotros es lo que hablamos. Y lo que hablamos sale producto de lo que sentimos. Pongámonos en pie, vamos a terminar. No podemos, por eso Romanos 10 dice que creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca. No existe creer en Cristo Jesús solamente con mi boca. Respeto a las iglesias que vengan a hacer la oración de fe. Respeto. Pero algunos pueden, como loritos, repetir una oración de fe y si su corazón no lo creyó, ¿creen que eso es salvación? Primero tiene que estar en mi corazón creer la verdad. Porque si yo creo un poco de basura y de mentira,
nunca va a haber conversión en mi vida. Es la verdad la que me hace a mí creer y cambiar mi vida. Lo que contamina de nuestra boca. ¿Se acuerdan que pecamos contra Dios y hablamos del problema es porque no hay amor en nosotros? Entonces, porque a veces herimos con nuestras palabras. Ya sabemos que es porque lo que hay en nuestro corazón. Porque cuál es su corazón, tal es, dice la palabra, ¿cierto? Y de la pureza del corazón habla la boca, también dice la palabra. Pero ¿por qué hablo mal? Ya lo entendí que es porque tengo un problema en mi corazón. Ahora, ¿por qué tengo un problema en mi corazón? Porque me falta amor. Y mientras no tengamos más relación con Dios, nunca vamos a entender. Podemos escuchar del amor de Dios, que se lo predican en todas las iglesias, que Dios te ama y tiene un propósito, escuchan, pero nunca vamos a entender el amor de Dios en nuestra vida, para que nuestro corazón cambie. Y a veces, así como le dije a Lore, no lo queremos hacer. Cuando a mí Dios me ha mandado 2 veces a perdonar, yo le he dicho, Señor, no quiero. Cree en el pastor ungido. Perdone, Alfonso. Yo, ay, gloria a Dios, aleluya. Y fui y llamé. No, mi carne no quiere perdonar. Mi carne está dolida porque lo que me hicieron es duro. Y estoy dolido. Pues el Señor me dice, es que no me importa lo que estás sintiendo. Lo que me interesa es lo que quiero que sientas a través de lo que te estoy diciendo. Es el producto de lo que Dios trae a mi vida cuando yo obedezco su palabra. Solo Dios te bendice y Dios es cuando yo obedezco. El sol cae sobre justos e injustos. La bendición está para todos. Trabajo hay para todos. Comida hay para todos. Porque ese es el Dios bueno que tenemos. Pero la añadidura no es para todos, es para ellos que obedecen. El que habita el abrigo del Altísimo, Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces el sol cae para justos e injustos, pero la sombra del Omnipotente es solo para los que habitan bajo su abrigo. Cierre sus ojos. Padre bendito, gracias por esta preciosa mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por la vida, gracias por cada misericordia, gracias por este día que tú hiciste, gracias por permitirnos deleitarnos en tu palabra, gracias por aprender cosas que tal vez no sabemos, gracias por ayudarnos a quitar esa mentira que tal vez sin ser de la religión tradicional algunos han creído, que hay pecados que se pueden perdonar por los hombres y otros por ti. No es cierto, todos los pecados tú los perdonas, todos. Eres el único que tiene el poder para traer justificación a nuestra vida, Dios. Porque nosotros no somos buenos cuando llegamos a ti, somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Romanos 5:1. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este día. Hoy oro, Padre, porque en esta semana, Señor, podamos caminar tomados de tu mano, podamos caminar en tu presencia. Y algunos oran que tu presencia no se vaya a nuestro hogar, tu presencia nunca se va, somos nosotros los que nos apartamos de tu presencia. Ayúdanos a esta semana caminar en ella, Padre. Te amamos y te bendecimos. Hoy oro por cada persona que está en este lugar, Dios. Hoy bendigo su vida, bendigo su corazón. Y oro porque allí en este tabernáculo simbólico, con ventanas cerradas y con gran espacio, puedan encontrar y podamos encontrar la intimidad con Dios, para que confrontados con la verdad podamos realmente ser libres de lo que tal vez nosotros mismos estamos poniendo en nuestro cuello y amarrándonos y pidiendo ayuda. Padre, muchas veces la solución está en nuestras manos. Ayúdanos a no solo escuchar, sino a oír y a entender, para que conociendo esa verdad, la verdad nos haga libres. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas y hogares, en nuestro trabajo, en nuestro salir, en nuestro entrar. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones para todos y todas.